Mis queridos hermanos y hermanas, ¿usted se acuerda cuando estábamos en la escuela y los maestros, por lo menos los que tuvieron maestros de matemáticas y física, se acuerda cuando esos maestros nos ponían esos exámenes de matemáticas y física complejos y difíciles? Parecía que nos hablaban en chino. Cuando miramos a nuestro alrededor no vemos algo tan diferente, vemos la complejidad en el mundo. Y resulta que el ser humano es el componente más complejo de la creación. Todavía a esta altura del desarrollo de la raza humana, los científicos no terminan de entender al propio ser humano. Todavía existen grandes misterios para los científicos acerca del origen de la vida. Todavía el hombre no sabe cómo se originan ciertas enfermedades y menos cómo curarlas. Todavía el hombre no ha llegado a entenderse a sí mismo. Existen fenómenos que se producen en millones de personas que los hombres de ciencia no entienden, porque pretenden tratar los problemas del ser humano como si éste solo tuviera cuerpo y mente. Y por eso les es tremendamente difícil armonizar espíritu, alma y cuerpo. Algunos viven cojeando toda la vida porque viven solo haciendo de su cuerpo y de su alma el indebido uso, mientras que su espíritu está como muerto. No saben que cada uno de los componentes del ser humano necesita atención: espíritu, alma y cuerpo. Estos tres componentes deben crecer armónicamente para que el ser humano pueda vivir armónicamente. Los glotones, por ejemplo, han permitido que su cuerpo los domine. Los depresivos han permitido que su alma los domine. Hay personas que toman decisiones considerando solo los deseos de su carne, y las fatídicas consecuencias no se hacen esperar. Hay gente que se mueve por lo que sus sentimientos les dictan, y los resultados desastrosos son casi automáticos. Pero en ambos, su espíritu está como muerto. Por esos desequilibrios que se producen cuando crisis como suicidios, muertes, divorcios, maltrato intrafamiliar, infidelidad, los acechan. En la mayoría de los casos, el ser humano está dominado por los dictámenes de su cuerpo y su alma, y se inclina a creerles solo a su cuerpo y a su alma. La gente se casa por lo que siente y únicamente por lo que siente. La gente toma decisiones por lo que piensa. La Escritura nos dice en 1 Pedro 2:11: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La armonía entre espíritu, alma y cuerpo trae paz y perseverancia. Uno de los componentes necesarios para la perseverancia se llama resistencia. La práctica de la disciplina espiritual y la práctica de la perseverancia requieren de resistencia. Quisiera hablarles en esta tarde, o en esta noche, o en esta mañana, del tema nuestra resistencia en Dios. Leemos 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 al 11. Y aquí Pedro nos está abriendo los ojos y nos dice: estén despiertos y apercibidos, porque tenemos un enemigo espiritual que no descansa. Tenemos un enemigo espiritual que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y el que se duerme se lo lleva a la corriente. Hay mucha gente que no sabe esto y viven la vida por vivir,
yendo y viniendo todos los días rutinariamente, y el león los vive despedazando. Pedro nos dice, ustedes como cristianos deben saber esto. Ese enemigo que leemos no lo podemos ver, lo podemos leer. Por eso hemos dicho leemos, pero lo podemos leer espiritualmente. A ese enemigo, dice Pedro inspirado, debemos resistir. Estamos hablando de nuestra resistencia en Dios. Pero ¿qué es resistencia y qué significa resistir? Existen varios tipos de resistencia. El diccionario nos define resistencia como la cualidad que nos permite aplazar o soportar la fatiga, sin disminuir el rendimiento de nuestro cuerpo. Los corredores de maratón podrían decirnos algo acerca de este tipo de resistencia. Este tipo de resistencia es la resistencia corporal. Psicológicamente hablando, la resistencia se define como la capacidad de evitar el análisis del inconsciente. El inconsciente se resiste a ser escudriñado. Existe también la resistencia eléctrica, que se refiere a la oposición a la que la corriente hace frente dentro de un circuito eléctrico. Cuando hay resistencia, la electricidad no fluye con libertad, porque encuentra cierta oposición en los cables. En pocas palabras, resistencia se relaciona con el aguante, con el tolerar, con oponerse. No me entrego, me opongo. Cuando enfrento algo, me resisto. Resistir es estorbar para impedir el avance de algo. Espiritualmente hablando, en todo momento estamos resistiendo a nuestra propia carne, al diablo y al mundo. Resistimos al sueño, resistimos al hambre. En casi todas las facetas de nuestras vidas estamos en una constante disciplina de sobrevivencia. ¿Por qué resistimos? Porque tenemos raciocinio, libre albedrío, instinto de conservación. Resistimos cuando vemos en peligro nuestra integridad física, mental o espiritual. A veces nuestra resistencia es pasiva. Por ejemplo, cuando para protegernos de los ladrones ponemos cerraduras, alarmas, cámaras, encontramos resistencia pasiva en las huelgas de brazos caídos, en las huelgas de hambre, pero también encontramos resistencia activa. Cuando el pueblo se tira a las calles a protestar, o cuando las FARC y otros movimientos terroristas se dedican a violentar la paz. ¿Cuáles son nuestros propósitos al resistir? La Escritura nos enseña varios. Permítanme mencionar algunos. Primeramente, resistimos para hacer huir al diablo. De eso nos habla Santiago 4:7. Obviamente, el resistir al diablo requiere primeramente el sometimiento a Dios. Segundo, resistimos para recibir la corona de la vida. Santiago 1:12 nos hace mención de eso. La corona de vida no se refiere a un simple trofeo sobre nuestras cabezas. Eso se refiere al reconocimiento que Cristo hará a todos aquellos que le sirvieron, que se sometieron, que lo reconocieron como Dios y Señor. Naturalmente, la vida eterna no es el resultado de soportar pruebas, pero los que han resistido con paciencia recibirán honra. Un tercer propósito para resistir es mantener nuestra fe y nuestra integridad. Efesios 6:13 nos dice, y habiendo acabado todo, estad firmes, mantener firmeza. Un obrero que recién había recibido la credencial de su concilio, fue donde su supervisor y le dijo, vengo a devolver mi credencial. Y el supervisor le preguntó, ¿por qué? ¿Qué es lo grave que te obliga a renunciar?
El obrero dijo: es que hace 4 días cumplí años y ninguno de mis líderes me llamó para felicitarme. El supervisor le dijo: bien, recibo tu credencial. No porque nadie te llamó, sino porque no estás preparado para ella. La Biblia dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice: tribulación, ¿será capaz la angustia? ¿Será capaz la persecución? ¿O el hambre o la desnudez? ¿O el peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Hermano, hermana, si alguna vez nos olvidamos de su cumpleaños o de cualquier otra cosa mucho más seria, no le diga a Dios: me voy porque le puede pasar lo de Jonás. Dígale más bien a Dios: ¿me quieres madurar con esto, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Para qué resistir? Si usted y yo no practicamos la resistencia, no progresaremos espiritualmente. La resistencia desarrolla en nosotros equilibrio, lealtad, firmeza, madurez. El éxito de la disciplina de la resistencia radica en ejercitarla. Efesios 6:16 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para fortalecernos en el Señor debemos entrar en las disciplinas de Dios: el ayuno, la oración, la adoración. ¿Para qué resistir? Resistimos porque como iglesia nuestro deber es impedir que los enemigos espirituales avancen. Hay gente que se opone al Evangelio. Los judíos se opusieron al avance del Evangelio y es un hecho bíblico. Hay cristianos que se oponen a lo que Dios quiere hacer en ellos. El caso de Pedro. Muchas veces nuestra pereza se opone a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Otras veces son algunos de nuestros familiares o hasta jefes se oponen. Allá en Chiriquí sucedió un caso de una joven que era mayor de edad, pero vivía con sus padres. Ella se convirtió, o más bien el Señor la convirtió genuinamente, y ella quería ir al culto. Su papá se opuso rotundamente y la amenazó: la próxima vez que vayas al culto te voy a dar con el cincho. Ella se acordó lo que le sucedió a Pedro y a Juan, cuando las autoridades le prohibieron que hablaran del Evangelio a la gente, ¿recuerda? Ellos le respondieron al concilio: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la joven se fue al culto y regresó temprano a casa. Cuando entró, el papá la estaba esperando con el cinto en la mano. Y ella le dijo: papá, si quieres me puedes pegar, pero antes te pido que escuches lo que te voy a decir. ¿Te gustaría que todos los viernes me vaya a la discoteca, que ande con hombres y que regrese a la casa borracha? ¿O te gustaría que vaya a la iglesia a buscar a Dios? Esas palabras tocaron profundamente al hombre, quien por algunos segundos se quedó pensando. Y luego le dijo: hija, de ahora en adelante puedes ir a la iglesia las veces que quieras. Hay hermanos que tienen toda la ventaja de ir al culto y se resisten. Hermanos, hermanas, a veces nos encontramos resistiéndonos contra Dios. A veces nos resistimos a la verdad. Romanos 13:3 dice que los que se resisten a lo establecido por Dios acarrean condenación para sí mismos. Usted y yo no necesitamos resistirnos a las cosas de Dios. Necesitamos armonizar constantemente espíritu, alma y cuerpo. Debemos resistir a la tiranía de nuestra carne que se opone a todo lo que es de Dios. Si usted y yo no practicamos la resistencia, no progresaremos espiritualmente, porque ella desarrolla en nosotros equilibrio, lealtad, firmeza
inmadurez. Resista, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendiciones.